Olá, começa agora mais um Diálogos aqui na TV Unesp e hoje nós vamos debater os avanços tecnológicos e os desafios para a área da comunicação. Nosso convidado é o professor e coordenador, diretor do Internet Media Lab da Universidade Complutense de Madrid, Jesus Flores. Professor Jesus, muito obrigado por sua participação aqui em nosso programa. Obrigado aqui por invitar-me a estar em esta televisão de Unesp. Professor, para a gente começar a entender um pouco esse cenário da comunicação, quais são as tecnologias que são incorporadas hoje pelos processos comunicativos, principalmente na área do jornalismo? Bueno, son varias las tecnologías. Nosotros conocemos eso como las llamadas tecnologías emergentes de la información. Y hay tecnologías que se han creado, por ejemplo, el caso de las redes sociales o el caso de los blogs, que se han creado, pero no se han creado per se para el periodismo ni para la comunicación. En consecuencia, cada vez vamos a ir adaptando y adoptando esas tecnologías. Ahora existen otras tecnologías, como el caso de los drones, videojuegos, en fin, otras tecnologías que poco a poco tenemos que ir adaptando porque es la única forma que tenemos nosotros para desarrollar un periodismo de calidad. E aí, que desafios essas tecnologias elas trazem, professor, para as empresas de comunicação e para os jornalistas? Bueno, son tecnologías realmente para ambos. Son tecnologías para que los profesionales del jornalismo puedan trabajar de forma más óptima y también, obviamente, para los medios de comunicación, donde se pueden reutilizar, se pueden reoptimizar todos los procesos que hay dentro de un medio de comunicación. Por ejemplo, una tecnología, una plataforma que pueda servir para que un periodista no tenga que ir necesariamente a la redacción para publicar su contenido, sino que utilizando distintos periféricos móviles pueda directamente publicar su información en el site del medio que está trabajando. ¿Un celular sería? Un celular, por ejemplo. E é o que tem sido mais utilizado, professor, ao se pensar nas empresas de comunicação hoje, nesse trabalho que a gente chama online, 24 horas por día? Sí, bueno, esa es una cosa que a lo mejor, una cuestión que no puede gustar a muchos profesionales, pero es que estamos en un mundo, el mundo de la comunicación está en constante evolución. Yo creo que las tecnologías de la información han impactado en la sociedad tremendamente, pero han impactado muchísimo más en la comunicación. De hecho, impacta tanto que afecta a la forma y al contenido, incluso a la propia esencia de la construcción del conocimiento en el jornalismo y en la comunicación. E o que o senhor chama, então, de ciberjornalismo, né, nas suas pesquisas, nos trabalhos que você desenvolve no Internet Media Lab na Universidade Complutense de Madrid? Sí, bueno, el ciberjornalismo nosotros lo trabajamos desde la perspectiva de los nuevos medios, es decir, empezamos a crear una especie de maquetas en el laboratorio y a partir de ahí intentamos poner en práctica ese tipo de cosas. También perseguimos que cuando nosotros desarrollamos esas maquetas puedan interesar a las empresas de comunicación, es decir, que las empresas de comunicación en su momento puedan patrocinar algún proyecto de lo que estamos llevando a cabo allí. Ese es el objetivo fundamental. Pero más que ayudar a las empresas de comunicación, nuestro objetivo es, el objetivo de las tecnologías de la información es hacer que el periodismo perviva en los tiempos actuales. E tem, professor, ele tem sobrevivido? Queremos que el jornalismo perviva. No sabemos, de hecho, si va a continuar en la misma senda, en la misma como nosotros lo hemos conocido, pero evidentemente las tecnologías y lo que hacemos en el laboratorio, lo que queremos es ayudar al periodismo a encontrar su entorno dentro de este mundo que está movido por lo digital, por lo multimedia y por lo online. E que caminho, professor, vocês acreditam que o jornalismo tem que seguir diante dessas tecnologias emergentes? Bueno, para empezar, hay perspectivas que debemos abordar. Por ejemplo, tenemos que abordar la perspectiva de la nueva narrativa. Es decir, las tecnologías están allí, pero no podemos utilizar la narrativa a la cual nosotros hemos estado acostumbrados, porque cada medio tiene su propia narrativa. Entonces, a partir de ahí, los medios
digamos que se adaptan al entorno del periodismo, pues crean una narrativa nueva. Luego está la perspectiva del modelo informativo. ¿Qué tipo de información o cómo vamos a informar, ¿no? Entonces, también se genera allí un entorno que es importante investigar y analizar. Y por último está la parte de la rentabilidad. Los jornalistas, yo siempre lo digo, no somos filántropos ni somos altruistas, estamos en el negocio de la industria de los contenidos de información precisamente vivimos en una economía de mercado y en consecuencia tenemos que trabajar y cobrar por ello, ¿no? Entonces buscamos también la rentabilidad y para ello pues hacemos algunos estudios en función a esas tecnologías de modelos de negocio, hacemos un poco de prospectiva, o por lo menos ese es el objetivo en el cual estamos trabajando dentro de la Internet Media Lab. E as empresas, professor, jornalísticas, né, que estão com seus produtos que já, né, tem a sua história, que seja um jornal, uma revista, um programa de televisão, um programa em rádio, essas empresas elas têm se aberto para debater, para provocar essas mudanças que as tecnologias têm, né, provocado junto às empresas? Correcto. Ya ese tipo de, digamos, de trasvase se dio en 1984 y algunas empresas no lo querían asumir y tuvieron que asumirlo al final. En 1984 se produjo una transformación, una metamorfosis que el investigador Roger Fiedler llamó mediamorfosis, es decir, la transformación de las salas de redacción con la inclusión de la ciencia computacional. Hoy también estamos atravesando un proceso de cambio y transformación tan importante como el cambio que supuso pasar de la Edad Media a la Edad Moderna. Y esa transformación viene precisamente porque las fronteras de la comunicación están siendo cada vez más difusas. ¿Qué consiste esto? Pues que ya no podemos concebir a un perfil periodístico, jornalístico, que solo esté, digamos, entendiendo su trabajo como que vaya a trabajar a un periódico, sino que ahora tiene que entender que también su trabajo a lo mejor tiene que hacerlo de forma audiovisual, de forma multimedia, de forma transmediática, en suma. E aí, pensando nesse jornalista que precisa entender toda essa dinâmica de todo um processo que cada vez mais é integrado, o papel das universidades ele é fundamental para esses estudos e também para a formação desse jovem jornalista, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. Sim. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós conversamos sobre as novas demandas da comunicação e do jornalismo permeado pelas novas tecnologias. Nosso convidado é o professor da Universidade Complutense de Madrid, Jesus Flores. Professor, nós comentávamos sobre esse novo mercado para as empresas jornalísticas e também para os profissionais que precisam hoje ser mais multimídia, transmídia. E como que se dá, professor, a formação desse profissional que já atua no mercado de trabalho? Bueno, una pregunta muy interesante y además es la pregunta que suelen hacerme en muchos foros y además que genera un debate importante. Para empezar, tenemos que hay dos colectivos. Uno, el colectivo de los profesionales de nueva generación que ya tienen habilidades, destrezas y que saben perfectamente que tienen que hacer una inmersión en función a ese tipo de conocimiento dentro del mercado laboral actual. Y por otro lado está el colectivo de los profesionales que no tienen esa percepción de la tecnología como nos está afectando en la actualidad. ¿Qué grupo que es mayor, profesor? Todavía es el grupo de los antiguos, ¿no? Lo que pasa que tampoco se trata de, vamos a echarlos de las redacciones, sino se trata de hacer un programa de alfabetización digital a nivel global, porque claro, si los medios estarían cometiendo un error si empiezan digamos, a echar, a despedir a sus trabajadores. Aquí lo que tienen que hacer las organizaciones de noticias tienen que empezar con un plan de alfabetización para que incluyan a todos esos profesionales. Cuando hayamos pasado esa fase, entonces es cuando yo creo que empezaremos a ser más rentables. Por otro lado, me has dicho sobre la formación en las facultades de comunicación. Verás, un amigo, Jean-François Foyel, el editor de Le Monde, dice que desde 1994 a la fecha,
pues han pasado unos 22 años y que se ha producido en el desarrollo de la profesión jornalística un cambio de 180 grados. Yo creo que esos 180 grados se ha producido a partir de 2005 a la fecha, en mi opinión, con la incorporación de la llamada redes sociales o la web 2.0. Pero la pregunta es, si ha cambiado en 180 grados la profesión periodística, ¿ha cambiado también en 180 grados las facultades de comunicación? ¿O todavía se sigue con unos planes de formación que son de la época del siglo pasado? Ese sería, digamos, el quid de la cuestión, ¿no? Y esto tiene solo una lectura. Ahora falta que las facultades también asuman ese cambio de 180 grados e incorporen una reestructuración en los planes de estudio que hagan, que permitam formar a profissionais de novo cunho. O senhor visita algumas universidades, não só aqui no Brasil, mas em outros países também, além da Espanha. E como que o senhor observa? As faculdades, elas estão se modificando para atender a essa demanda desse profissional, do mercado de trabalho, professor? Sí, vamos a ver, esta situación que está pasando, que hablamos de una situación estructural de las organizaciones, de los medios de comunicación y de la propia profesión periodística, es una situación que no solo, en este caso que yo trabajo en España, no solo pasa en España, sino también pasa en otros países del mundo. Por ejemplo, soy invitado en universidades italianas, yo he dado clases en la Universidad de Roma, en la Universidad de Florencia, y he percibido que este tipo de cosas también pasa allí en esa parte. Hace 2 años estuve en California y también he percibido que pasa este tipo de cosas. Es decir, pero no se están quedando con los brazos cruzados, están intentando reestructurar todo eso en función a iniciativas. Una de las cosas que tenemos nosotros allí en España y concretamente en el mundo europeo es que por ese llamado Plan Bolonia, el Plan Bolonia nos permite reestructurar. Cada 2 años o cada 4 años nos permite reestructurar los planes de estudio en función a la demanda, no del mercado, porque no trabajamos para el mercado, sino en función a lo que demanda la sociedad. Professor, então, para saber um pouco do que a sociedade brasileira e as universidades brasileiras estão fazendo, né, nessa iniciativa de trazer essas tecnologias e essa formação mais multimídia para os alunos, nós vamos ouvir no ponto de contato de hoje o professor Denis Renaud, da Unesp em Bauru. Aqui no Brasil, o que nós temos acompanhado, né, de tentativas de trazer essa discussão da produção digital, do jornalismo e da tecnologia para a sala de aula, tem ocorrido a partir de laboratórios. São projetos específicos de professores, são grupos de pesquisa que acabam desenvolvendo uma ou outra tentativa em grade curricular, né, de trabalhar especificamente com esse tema, mas normalmente vem de iniciativas dos próprios professores. É óbvio que hoje em dia, com 20 anos de internet, é impossível você ter um curso de jornalismo que não tenha jornalismo digital na grade. Agora, o que eu percebo nas universidades que eu tenho acompanhado, inclusive aqui na própria Unesp, é um engajamento mais para o jornalismo diário, o jornalismo digital diário. E a tendência do jornalismo digital contemporâneo é para uma coisa mais próxima da reportagem, do long form, como algumas pessoas chamam, né? Jornalismo em várias plataformas de linguagem, jornalismo com conteúdo a partir de pesquisa de dados, etc. Isso daí a gente não tem encontrado em salas de aula. Existem algumas experiências internacionais que são bastante interessantes. Na Espanha tem do professor Jesus Flores, né, que é um trabalho bem legal, Internet Media Lab. Aqui na Unesp nós temos o Mobilab, que é um laboratório de estudos imagéticos, de narrativas e de mobilidade. É um laboratório de produção jornalística mesmo, que está sendo criado nesses últimos meses. Na PUC do Rio Grande do Sul tem um trabalho muito legal também lá, de laboratório, mas são projetos isolados. A grande maioria trabalha mais com jornalismo digital diário. Professor Jesus, então, como nós ouvimos o Denis comentando sobre a formação dos jovens aqui brasileiros nessa área da comunicação, a gente conversa um pouco mais sobre as perspectivas e as demandas que esses jovens tecnológicos têm trazido para a nossa sociedade e para o nosso jornalismo. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta.
O Diálogos está de volta e aqui no estúdio nós recebemos o professor Jesus Flores, da Universidade Complutense de Madrid, para debater um pouco o cenário tecnológico e as mudanças na comunicação e principalmente no jornalismo. Professor, nós ouvimos no último bloco o professor Denis comentando sobre as mudanças que as faculdades de comunicação do Brasil têm tido para atender essas demandas tecnológicas da formação desses jovens e que demandas que esses jovens, no seu cotidiano, na sua vida social, eles trazem para a universidade a partir do momento que eles decidem estudar para exercer um cargo na área da comunicação. Bueno, una de las cosas que se está produciendo en las facultades, y yo también aprovechando que he estado aquí en estas semanas en Brasil, invitado por la Universidad Estadual Paulista, pues he podido constatar que efectivamente hay ciertas mudanzas, ciertos cambios dentro de la formación de estudios en jornalismo y en comunicación. Pero yo creo que hay que avanzar más, hay que hacer muchas más cosas. Recientemente, aprovechando eso, teniendo en cuenta que esos cambios se están produciendo, pues hemos firmado un convenio, ¿no?, de grupos de investigación, porque lo que intentamos es poner, digamos, dentro de una plataforma de conocimiento general qué hacemos en la Universidad Complutense, qué hacen aquí en la Universidad Estadual Paulista, qué hacen en la Universidad de México, qué hacen en la Universidad de Sevilla o qué hacen en la Universidad de San Marcos en Lima. Hemos firmado ese convenio, precisamente los laboratorios de medios, entonces, porque aquí se trata de sumar y no de restar. Entonces, cada vez más nos vamos sumando investigadores que estamos trabajando en esto y que queremos hacer que, lo que he dicho hace un momento, hacer que el periodismo perviva como ha sido en tiempos anteriores, pero en nuevos formatos. E tem o interesse desses estudantes, profesor. Por supuesto, el interés parte precisamente de los estudiantes. Los estudiantes cada vez más demandan este tipo de cosas. Los estudiantes, es, digamos, por regla general, habrá casos en que a lo mejor no es así, pero por regla general el estudiante demanda tener unos conocimientos que le pide precisamente la sociedad, que le pide el mercado donde va a ir a desarrollarse profesionalmente. Y no solo por el lado de los profesionales, sino también por el lado académico. Hay estudiantes que luego ellos consideran continuar con sus estudios haciendo un posgrado y seguir investigando en la misma forma como lo estamos haciendo nosotros. O senhor comentou, né, que são tecnologias emergentes e que vocês criaram uma plataforma, né, para a troca dessas pesquisas de vocês. Qual que é a importância dessa divulgação científica, desse intercâmbio de metodologias, de teorias e de experiências práticas, né, para provocar esses avanços, tanto no nível da formação universitária quanto no mercado de trabalho? Sí, bueno, ese es nuestro reto y el objetivo de todos los grupos de investigación. En cualquier caso, hacemos este tipo de investigación porque partimos de una premisa de que los medios, en general, por lo menos hablo por la parte de España, no tienen la capacidad ni tienen los medios suficientes para poder investigar. Entonces, yo creo que la universidad es la que tiene que asumir ese rol, el de la investigación en medios. Siempre se ha hablado de que en jornalismo, en comunicación, hemos hecho investigación teórica, investigación básica, lo cual es positivo y se ha hecho mucha investigación, pero ahora toca experimentar. Una de las palabras que me encanta aquí en Brasil es experimentar. Y vamos a experimentar con las tecnologías digitales de la información. ¿Cómo? Haciendo proyectos piloto, haciendo maquetas, para que los estudiantes vean que es fácil crear, digamos, un prototipo y a partir de ahí empezar su divulgación de ese prototipo y, por qué no decirlo, pues a lo mejor la rentabilidad de ese prototipo de medio de comunicación que han creado. Muito se discute o potencial das redes sociais digitais, né, para fomentar um novo exercício jornalístico. Qual que é a sua opinião, professor? Pensando nesse novo modelo de negócio das empresas jornalísticas, da atuação do jornalista, no potencial dessas redes sociais. Bueno, las redes sociales son una tecnología que en un principio asustó a los medios de comunicación. La llamada Web 2.0, que aglutinaba a los blogs y a las redes sociales, empezando por 2004-2005, los medios de comunicación empezaron a temerlas. Tanto es así que temían precisamente porque la gente, la sociedad, empezó a hacer uso de esas redes sociales y empezó a crear contenido de información. Eso algo inusual, ¿verdad? Crear contenido de información. De ahí que pues, se genera un tipo de perfil de usuario conocido como prosumer, es decir, una persona que no solo consume información, sino también produce. Bien, posteriormente, cuando
los medios vieron que los enlaces de sus noticias se canalizaban más precisamente por los links que se efectuaban de usuario a usuario, entonces han considerado importante incorporar las características de la llamada Web 2.0, concretamente de los blogs y las redes sociales, a la difusión de sus artículos. Hoy es impensable encontrarnos un artículo, por ejemplo, que no diga compártelo a través de Twitter, a través de Facebook, a través de cualquier aplicación social. Es impensable. Entonces, ¿por qué? Porque han visto efectivamente que es la forma como tienen un poco de hacer que sus artículos pues cada vez más tengan, digamos, pertinencia dentro del mundo de Internet. Y eso, en un principio, repito, que no gustó y hoy pues ya no concebimos un medio que no lo tenga. De la misma forma, creo que también se hará con las tecnologías emergentes. No con todas, pero sí con algunas que ya poco a poco están introduciéndose en el mercado e na indústria dos conteúdos de informação. Então, as perspectivas, né, para o mercado da comunicação, para o jornalismo, elas são otimistas, profesor. Por supuesto que sí. Vamos a ver, yo no es porque trabaje en una facultad de comunicación ni porque solo sea también un jornalista, sino yo considero que los periodistas en este nuevo milenio vamos a ser o serán más necesarios, mucho más necesarios, pero también es verdad con nuevos retos, nuevos roles y nuevos conocimientos. Solo un apunte. En investigaciones que venimos llevando a cabo un grupo de profesores y yo en la Universidad Complutense de Madrid, hemos detectado desde hace años ya algunos perfiles que no se estudian en las facultades de comunicación. Es decir, perfiles profesionales que se están metiendo dentro de los medios de comunicación y cuando le preguntas, ¿y tú qué has estudiado? Pues comunicación, pero ¿y dónde has adquirido esta destreza que tienes ahora mismo? Bueno, pues entonces, detectado el problema, busquemos la solución. Vamos a ver cómo formamos todo esto, cómo introducimos ese tipo de formación y a partir de ahí los profesionales de periodismo, de jornalismo serán cada vez más necesarios. Insisto, con nuevos conocimientos y en función a sus destrezas y habilidades. Professor, gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa e convidar para retornar ao Diálogos e à TV Unesp, assim quando retornar também ao Brasil e à nossa universidade. Muito obrigada. Pues muchas gracias a Unesp por esta participación y bueno, estoy a su entera disposición en el momento que consideréis conveniente. Muito obrigada, professor. Obrigado. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever esse programa e entender um pouco mais sobre a dinâmica das tecnologias vinculadas à comunicação e ao jornalismo, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.